Han pasado ya 2 meses y medio desde que Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anunciaran su separación, su ruptura, y mientras que el tenista del Palmar pues ya se está preparando ahora mismo para afrontar ese Indian Wells después de un gran inicio de temporada donde ha conseguido 12 victorias y 0 derrotas. Lo cierto es que el exentrenador de Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero, ha decidido realizar una nueva entrevista, esta vez en el Cafelito de Josep Pedrerol, donde tiene lugar mañana esa publicación de la entrevista, pero lo cierto es que ya ha dejado dos titulares, en este caso bastante llamativos, y que vamos a comentar en este vídeo, aunque sí que es cierto pues que al final Juan Carlos Ferrero, después de esa ruptura con Carlos Alcaraz, que él mismo ha asumido que le había costado sobre todo superarla y que yo creo que todavía no la ha superado, que todavía no la ha cicatrizado suficiente. Considero que ya es un poco pesado, ¿no? Seguir hablando del tema después de haberlo zanjado hace 2 meses y medio, después de las numerosas entrevistas que ha realizado el exentrenador de Carlitos. Lo cierto es que, pues a mí ya se me está haciendo un poco de bola, ¿no? Todo este tema, y creo que ya Juan Carlos Ferrero en este caso se está pasando un poco, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué creéis? Ya sabéis, me lo podéis dejar en los comentarios. Y lo cierto es que, pues en el vídeo de hoy vamos a analizar ese pequeño fragmento de la entrevista que ha salido justo hace unas escasas horas, donde Juan Carlos Ferrero pues habla sobre todo de esa polémica después de que Carlos Alcaraz, tras ganar el Open de Australia, pues supuestamente algunos dijeron que no había actuado nada bien el tenista murciano porque no había mencionado a Juan Carlos Ferrero, y posteriormente Juan Carlos Ferrero decidió dejar de seguir en redes sociales tanto a Carlos Alcaraz como a su hermano Álvaro, lo cual fue algo bastante extraño, bastante absurdo e infantil desde mi punto de vista, y se ha querido expresar en este caso Juan Carlos Ferrero con respecto a este tema, ¿no? Es por eso que vamos a hablar en el vídeo de hoy de esto, y luego también otra declaración que ha realizado el exentrenador del tenista del Palmar con respecto a cómo se siente ahora mismo o qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Para que quizás haya un acercamiento, ¿no? En este caso entre el propio Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero. Pero antes de ver el vídeo, antes de empezar con este vídeo, como digo siempre, si eres un amante del tenis y te gustan este tipo de vídeos, tienes que hacer tres cosas fundamentales. La primera de ellas es suscribirte a este canal para que siga creciendo. La segunda es que dejes un buen like a este vídeo y lo compartas con el mayor número de gente posible para que podamos seguir creando más contenido de este estilo a diario. Y la tercera es que me dejes en los comentarios qué te han parecido, ¿no? Estas declaraciones que ha realizado Juan Carlos Ferrero con respecto a Carlos Alcaraz, con respecto a esa separación, una nueva entrevista que ha realizado en este caso en el cafelito de Josep Pedrerol. Ahora sí, empezamos con el vídeo. Cuando ya parecía que se habían calmado las aguas con respecto a esa separación entre Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz, pues nuevamente el exentrenador del tenista murciano ha concedido una nueva entrevista, como hemos dicho en este caso en el podcast del Cafelito de Josep Pedrerol, y la verdad es que los pequeños fragmentos que hemos visto, ya que la entrevista va a tener lugar sobre todo mañana, que lógicamente realizaremos un vídeo analizando esas posibles declaraciones que ha realizado el propio Juan Carlos con respecto a toda esta situación. Lo cierto pues es que las dos pinceladas que hemos podido rescatar, ¿no?, de esa entrevista dejan claro desde mi punto de vista que Juan Carlos Ferrero todavía no ha asimilado del todo o no ha cicatrizado del todo, ¿no?, lo que ha supuesto esa ruptura con su pupilo, con Carlos Alcaraz. No olvidemos que al final han sido 7 años de relación, y lo cierto es que mientras que Carlos Alcaraz ha seguido hacia adelante, ha empezado este 2026 en el mejor momento de su trayectoria deportiva, mostrando un tenis muy sólido, con una gran movilidad de piernas, mejorando incluso aún todos sus registros, como por ejemplo el saque, el revés, también por supuesto el revés cortado y esas dejadas que nos han maravillado en Doha, esas voleas absolutamente mágicas del mismísimo Pete Sampras. En este caso, pues de por otro lado, Juan Carlos Ferrero lo hemos visto totalmente otra vez hablando de esa separación, de esa ruptura. Ha afirmado que él se ha sentido muy a gusto y muy cómodo realizando todas estas entrevistas. Yo creo que ha realizado más entrevistas
en este espacio de tiempo, en estos 2 meses y medio, que cuando estaba con Carlos Alcaraz, lo cual me resulta bastante llamativo. También hay que decir que Juan Carlos está en el pleno de derecho de contar todo lo que ha sucedido, de expresarse, pero yo creo que ya una vez de que ha realizado varias entrevistas, de que Carlos ha decidido seguir con su vida, con su trayectoria deportiva, pues en este caso Juan Carlos yo creo que tenía que haber ya dejado ese suceso atrás, ¿no? Esa separación atrás y centrarse en el nuevo trabajo, que no olvidemos que ahora mismo es el coach mental de Ángela Llora, que como el propio Juan Carlos también ha afirmado, ha tenido muchas ofertas ahora mismo de diferentes tenistas, tanto masculinos como femeninos, que podía haber aceptado, pero que él ha decidido no aceptarlas porque no se encontraba todavía a nivel mental, sobre todo preparado, ¿no? Para volver al circuito ATP. Y lo cierto es que al final, con estas declaraciones, yo creo que Juan Carlos lo que está haciendo es quizás empeorar un poco más su imagen y demostrar que en este caso a lo mejor Carlos Alcaraz sí que tenía razón y sí que ha tomado la decisión correcta de separarse de Juan Carlos justo ahora. No olvidemos que mucha gente criticó esta decisión que tomó Carlos Alcaraz, que decían que no iba a poder ganar ningún Grand Slam sin la ayuda de Juan Carlos Ferrero, y lo cierto es que al final Carlos Alcaraz ha retratado a todos aquellos que pensaban que sin Juan Carlos el tenista murciano no iba a ganar ningún Grand Slam y que le iban a dejar el camino fácil en este caso a Yannick Sinner. Y lo cierto es que este 2026 se ha cambiado o se le ha dado la vuelta a la tortilla, mejor dicho, y Carlos Alcaraz ha empezado como un tiro este 2026, ganando 12 partidos de forma consecutiva, conquistando dos torneos que no tenía, como era el Grand Slam de Australia, que le ha permitido convertirse en el mejor, o bueno, mejor dicho, en el jugador más joven en la historia del tenis en ganar los cuatro Grand Slams. Y sobre todo ese ATP 500 de Doha, que la verdad es que vimos una versión de Carlos Alcaraz absolutamente brillante, ya no solo a nivel tenístico, sino sobre todo a nivel mental y a nivel físico, demostrando por qué es ahora mismo el número uno del tenis mundial. ¿Qué es lo que ha dicho entonces Juan Carlos Ferrero en estas pequeñas pinceladas, ¿no? De la entrevista que veremos mañana en el cafelito de Josep Pedrero? Pues bueno, en primer lugar, Josep le ha preguntado, ¿no? ¿Por qué decidió dejar de seguir a Carlos Alcaraz en las redes sociales? Algo que fue muy comentado, ¿no? Y es que después del Open de Australia, donde Tony Nadal, por ejemplo, criticó a Carlos Alcaraz el hecho de que no nombrase a Juan Carlos Ferrero en el discurso de la entrega de premios, pues posteriormente el exentrenador del tenista del Palmar decidió dejar en las redes sociales, decidió dejar de seguir, mejor dicho, en las redes sociales al propio Carlos Alcaraz y a Álvaro. Y aquí pues hubo muchas críticas en este aspecto a Juan Carlos Ferrero, puesto que consideraban que al final estaba adoptando una actitud bastante infantil. Es por eso que el exentrenador de Carlitos ha dicho que al final era como una especie de necesidad el hecho de tener que dejar de seguir a Carlos Alcaraz en las redes sociales, de liberarse un poco quizás de, sobre todo, alejarse en ese aspecto de todo lo que había supuesto esa ruptura, ya que consideraba pues que todavía quizás no lo había superado del todo, aunque también ha reconocido que el hecho de cuando abría Instagram, pues al final siempre veía publicaciones de tenis y la mayoría de ellas, como es lógico, estaban relacionadas con Carlos Alcaraz. Y es que la figura de Carlos trasciende mucho más allá del tenis, gracias al espectáculo que da en las pistas, a cómo logra conectar con ese público, pues es muy normal, ¿no? Que es cuando abras Instagram y eres un tipo con la trayectoria de Juan Carlos Ferrero, que se ha dedicado en cuerpo y alma al tenis y en este caso a la carrera de Carlos Alcaraz, es lógico que te aparezcan vídeos e imágenes del propio Carlos Alcaraz, con lo cual al final esta decisión que ha tomado el exentrenador del tenista murciano, pues no le ha servido al final para nada, puesto que al final siempre seguía viendo a Carlos Alcaraz, ¿no? Y por otro lado, otra de las declaraciones que ha realizado Juan Carlos Ferrero, que a mí me han resultado bastante llamativas, es que ha declarado, ¿no? Pues que tiene que tener una conversación pendiente todavía con Carlos Alcaraz, que él considera que para que haya un acercamiento real entre ambas partes tiene que existir una conversación, sobre todo directa, frente a frente, entre el exentrenador y el tenista, en este caso, aunque yo creo que de momento esto no se va a producir y que, como dijo por ejemplo José Morón en su canal de Punto de Break,
La verdad es que desde el entorno de Carlos Alcaraz están un poco ya mosqueados o hartos, ¿no? De todas estas declaraciones que está realizando Juan Carlos Ferrero, puesto que consideran que el tema tendría que estar ya bastante zanjado. Pero claro, el hecho de que al final esa ruptura se produjera como se produjo, donde no hubo al final una negociación cara a cara entre el entorno de Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero, pues quizás ha provocado, ¿no? Que el exentrenador en este caso del propio Carlos haya tenido que salir al paso de todos los rumores que se han producido con respecto a esta ruptura, ¿no? Entre ambas partes. Lo cierto es que, pues, Juan Carlos Ferrer ha concedido muchas entrevistas durante todo este tiempo en diferentes medios, expresando, pues, al final cuáles eran los principales motivos que sobre todo se rumoreaba en este caso que estaban relacionadas con unas cláusulas del contrato que no concordaban con sus valores y por lo tanto al no haber una contraoferta por parte del equipo de Alcaraz, pues decidieron en este caso separar sus caminos. Mucha gente cuestionaba que quizás era el tema del dinero, algo que Juan Carlos Ferrero se encargó de mentir con rotundidad. Otros también decían que quizás era el hecho de que Juan Carlos Ferrero se veía obligado a tener que trasladarse a Murcia en este caso porque Carlos Alcaraz quería ya entrenar en la academia que lleva su nombre. También lo quiso desmentir, en este caso Juan Carlos Ferrero. Entonces al final nos ha dejado un poco con la duda, ¿no? De cuáles eran esos motivos por los que se había producido este distanciamiento. No lo sabremos con exactitud, ya que Juan Carlos en este aspecto siempre se ha mostrado muy comedido y muy reservado, pero lo cierto es que, pues al final siempre ha estado realizando declaraciones, quizás en momentos que no eran los más oportunos, puesto que Carlos Alcaraz estaba jugándose mucho, como por ejemplo en el caso del Open de Australia, donde el propio Juan Carlos Ferrero pues tuvo que realizar dos entrevistas de forma consecutiva, que yo creo que Carlos Alcaraz estoy plenamente convencido de que las ha escuchado y que no le habrán gustado algunas de las cosas que habrá dicho. Y lo cierto es que pues al final todas estas situaciones pueden empeorar, sobre todo que haya un acercamiento, ¿no? En esta relación, que yo considero que ahora mismo pienso que no lo va a haber, más que nada por todo lo que ha dicho Juan Carlos Ferrero con respecto a todo este tema. En resumen, de lo poco que sabemos de esta entrevista, que como digo se va a publicar mañana, Juan Carlos Ferrero lo que ha dicho es que tenía que dejar de seguir en las redes sociales a Carlos Alcaraz por una cuestión de que todavía no había cicatrizado, en este caso, esta separación o esta ruptura. Consideraba que al final lo hacía por salud mental, básicamente, pero que no le ha servido de nada, puesto que en Instagram le seguía apareciendo diferentes vídeos y diferentes fotos de Carlos Alcaraz y más teniendo en cuenta el gran inicio que ha tenido el propio Carlitos. Y por otro lado también ha considerado en este caso el ex tenista, o sea, el ex entrenador del tenista de Palmar, que tiene que haber una reunión o una conversación, en este caso cara a cara, entre Carlos Alcaraz y el propio Juan Carlos para que pueda haber un acercamiento en la relación entre ambos. Algo que, como digo, yo creo que ahora mismo no va a suceder. Carlos Alcaraz está muy centrado sobre todo en este Sunshine, en ese Masters 1000 de Indian Wells, donde defiende semifinales ante Jake Draper, donde es el principal favorito para ganar y más teniendo en cuenta el nivel que ha mostrado él y cómo, por ejemplo, Yannick Sinner ha experimentado en este caso un pequeño bajón en este inicio de 2026. Y por otro lado también está el hecho de que el entorno de Carlos Alcaraz, que le había pedido al propio Carlos que se desprendiera de Juan Carlos Ferrero años anteriores, ahora mismo yo creo que está bastante molesto y bastante, yo creo que ya cansado, ¿no? De toda esta situación, de todas estas declaraciones que está realizando el propio Juan Carlos con respecto a la ruptura entre ambos y con respecto también a cómo se está sintiendo, ya que podemos entender, ¿no? Que Juan Carlos esté dolido, podemos entender que todavía igual no la haya superado, ya que al final cada persona es un mundo y gestiona este tipo de situaciones de una forma totalmente diferente, pero lo cierto es que desde mi punto de vista en este caso yo creo que Juan Carlos ya se ha pasado un poco en este caso de la raya con este tema. Yo creo que tiene que pasar página, que tiene que centrarse sobre todo ahora en ese nuevo trabajo que tiene con el golfista Ángela Llora y que quizás en unos meses o en la segunda mitad de la temporada puede aceptar ya algún cargo con algún tenista, ¿no? Yo no veo mal el hecho de que Juan Carlos Ferrero vuelva a ser entrenador de otro tenista y ojalá que sea
lo más pronto posible y que le vaya súper bien. Casi igual o mejor que incluso con Carlos Alcaraz, puesto que al final Juan Carlos Ferrero es uno de los artífices, ¿no? De que Carlos Alcaraz sea hoy en día el tipo de tenista que es. Pero cuando ya se ha producido esa separación, al final lo único que queda es seguir hacia adelante, recordar lo positivo de esa relación y listo. No sé vosotros qué pensáis, ya sabéis que me lo podéis dejar en los comentarios. Como os he dicho, estaremos mañana muy pendientes de esas declaraciones de Juan Carlos Ferrero en esa entrevista con Josep Pedrerol. Y si te ha gustado este tipo de vídeos, pues ya sabes, no olvides suscribirte, deja un buen like y coméntame qué te ha parecido, ¿no? Estas nuevas declaraciones de Juan Carlos Ferrero con respecto a la ruptura con Carlos Alcaraz. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo analizando lo que ha sido esa entrevista del exentrenador del tenista murciano. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.